Saludos, mi nombre es Orlando Castro Va y venimos con otra pequeña reflexión, el que creo vamos a ser edificados todos. El título de la reflexión: Viviendo en su propósito. Y para esto tenemos una cita bíblica. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí vemos claramente lo que dice en una parte de la Biblia donde dice: en Él, o sea en Jesucristo, habita la plenitud de la deidad de Dios. Aquí podemos ver la esencia de la deidad de Jesucristo. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él venimos, por Él existimos y para Él vivimos. De Él venimos, por Él existimos y para Él vivimos. A Él sea la gloria por los siglos. Si entendemos esta gran verdad, encontramos la esencia de encontrar nuestro propósito en la vida. Porque en Juan 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todo fue creado por Él. Todo fue creado por Jesucristo. Él es el verbo, es la palabra. Y este verbo se hizo carne. Dios habitó entre nosotros. Dios enviando a su Hijo. Y también nos enseña que el Hijo no escatimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Y aquí podemos entender que la mejor forma de vivir la vida nos la da su propio Hijo. El propio Hijo de Dios nos da la mejor forma de vivir la vida, que es aferrarnos a Dios, someternos a Dios, sujetarnos a Dios. Y para entender el propósito de la vida, tenemos que entender este solo versículo nada más. Un solo versículo nos enseña que nuestro propósito de vida consiste en saber de que de Él venimos, por Él existimos y para Él vivimos. Y nosotros cuando anunciamos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, estamos caminando dentro del propósito. Y cuando entendemos esta gran verdad, nosotros nos encontramos con la esencia de la vida. Por eso hay algo que a mí me impactó, unas palabras del Señor cuando estuvo entre nosotros. Él dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y hay un dicho muy secular que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es secular. Pero hay una esencia mayor en Jesucristo donde dice que el que quiere ser mayor entre nosotros sirva más. Y por eso Jesucristo es el mayor de todos nosotros. Y es el mayor entre nosotros. Porque Él es el que más sirvió. Él sirvió su vida en una cruz, en un madero. Entregó su vida para morir, resucitar. Y para que todo aquel que creemos en Él, Él viene a habitar en nuestros corazones para estar con nosotros, en nosotros, por nosotros.
Si Dios es por nosotros, si nosotros caminamos en la esencia de Dios, Él siempre va a estar por nosotros, para nosotros. Si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es aquí donde podemos ver que el mismo espíritu de vida, que es el Padre es vida, nos envía a su Hijo, siendo la sustancia de la vida, el verbo, la palabra, para habitar entre nosotros, morir y resucitar. El Hijo volver a la eternidad para que a través de creer en Él nosotros vivamos eternamente. Al Dios que todo amor, que es nuestro Padre eterno. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hay aquí la esencia de la vida. ¿Cuáles son los frutos que damos? Tenemos que dar los frutos del Hijo. Jesucristo dice, el que permanece en mí llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros estamos en Jesucristo, nosotros manifestamos los frutos del Espíritu Santo, que es amor, es poder, es paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza y mansedumbre. Cuando nosotros somos hijos de Dios, lo que manifestamos son los frutos del Espíritu de Dios. Y es allí, de esa forma, donde nosotros verdaderamente damos testimonio de que somos hijos de Dios. Si no estamos dando los frutos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre lo que va a hacer es formar a Cristo en nosotros. Si no estamos dando los frutos del Espíritu Santo, no estamos caminando dentro del propósito. Y el propósito no es tan solo anunciar, es vivir. No es tan solo anunciar a aquel que dio su vida por nosotros. No es tan solo anunciar al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Es vivirlo a Él. Es vivir su palabra. Es estar hambriento, apasionado por Cristo. Por Jesucristo. Porque es la esencia de la vida. Dice el Señor en su palabra que el que cree en mí vivirá para siempre. Y Él dice en su palabra que esté la voluntad del que me ha enviado, que aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ver al Hijo, caminar con el Hijo, vivir con el Hijo, nos da los frutos del Hijo, los cuales son los frutos del Espíritu. Y eso, el Espíritu Santo da desde allí testimonio de que somos hijos de Dios. Y aquí podemos encontrar que el servicio es un fundamento de lo que es saber que somos hijos de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Servir como el Señor nos manda a servir. Ser de bendición para los necesitados. Ser de bendición para el que necesita una ayuda, una palabra. O para darle una bendición a los que le necesitan. Eso es servir. Y ahí en esto encontré tres cosas que podemos saber y entenderlos para lo que vamos a emprender en cuanto al propósito que tenemos en la vida. Y es que quien no sabe servir, quien no entiende la palabra de servicio, en vez de ganar pierde. El que no sirve en la vida, el que no es como el Señor, el que no sirve, pierde tiempo, pierde propósito y pierde vida. Pierde tiempo porque cuando nosotros servimos al Señor, en vez de perder tiempo, ganamos tiempo de privilegios de su palabra. Por eso esta palabra son tiempos de privilegio con Dios. Ganamos, el que no sirve al Señor pierde propósito, porque caminar en la palabra de Dios es caminar dentro del propósito de Dios, y el que no sirve en el Señor pierde vida, porque la vida nada más la encontramos a través de Jesucristo. Entonces, cuando tenemos a Jesucristo, ganamos tiempo de privilegio con Dios.
Cuando servimos a Jesucristo ganamos propósito porque estamos dentro del propósito de la vida y ganamos vida porque Jesucristo es la vida.